Bienvenidos a mi podcast Esencia y Poder. Hoy vamos a tener un tema súper importante que es la falta de motivación y la falta de propósito y eso cómo nos impacta en los distintos aspectos de nuestra vida. Minati, cuando me estabas contando de este caso detrás de cámaras, hay algo bastante especial que es cómo puede pasar, que creo que es como muy común hoy en día, que le perdamos el sentido o el gusto, que sentamos que a veces nos levantamos con un 10% de energía, que no tenemos así como los motivos necesarios y eso nos lleva a no tener un propósito claro muchas veces. Me contabas, bueno, que en este caso con la paciente que trabajaste se sentía más irritable. Cuéntame un poquito más. Claro que sí. Esta es una paciente que yo siento que normalmente las personas pasan por esta situación y es una persona donde siente que tiene una vida normal, una vida sin problemas como significativos, pero empieza a sentir como una desconexión donde ella dice realmente me siento como que estoy en automático, como que ya no disfruto de las cosas. Y eso, cómo eso empieza a impactar el que ella se sienta irritable y empieza a tener pues como dificultades ya con su pareja, pero siendo pues una relación bonita, una relación bien, pero en ese momento pues ya ella cualquier cosa que le dice, me decía ella, me siento explotar por cualquier cosa cuando no era la manera como se comportaba. Y al final eso termina siendo es una manifestación del cómo tú te sientes en un momento que eso ya lo empiezas a expresar con otros. Wow, y al final de cuentas, muchas veces nosotros empezamos a ser conscientes porque el entorno nos lo empieza a decir, como que te ves más irritable, te ves más agotado, y eso empieza a ser alarmas para nosotros. ¿Qué otro tipo de alarmas existe en un momento que uno no es consciente o está tan en automático que no es consciente que le falta esa motivación? Yo diría que ahí hay algo importante como para uno darse cuenta en automático. Yo creo que a todos nos ha pasado y seguramente a ti te ha pasado que llega un momento donde tú dices, no me acuerdo si sí cerré la puerta, Total. no me acuerdo si hice esta cosa y empiezas a tener episodios donde tú dices, o sea, estoy absolutamente en automático que ni siquiera te das cuenta cuando haces cosas que son importantes. O aún así, cuando estamos en el celular y entramos a una habitación y decimos, ¿yo qué quería de esta habitación? O abrimos la nevera y decimos, ¿yo qué venía a buscar acá? O sea, totalmente, pasa mucho. Y ahí cuando estamos en ese círculo automático, me contabas que llega un momento en donde las personas en este punto tan así de sin motivación dicen, ¿y esto es todo lo que hay? O sea, ya han conseguido cosas, ya ven que han materializado quizás sueños, objetivos, pero a un punto de decir, ¿será que hay algo más? ¿Por qué sucede eso mayormente? Normalmente llega un momento como de esa insatisfacción que tú dices, como que me siento harto con la vida y no es el punto como que digamos que quiero quitarme la vida, porque no es eso, o sea, no es ese tipo de sensación, sino que simplemente tú dices, empiezas a ver tu vida, que todo es exactamente, o sea, cada día se parece al anterior y tú dices, me levanto, voy a trabajar, trabajo, hago ejercicio, vuelvo, me acuesto, o sea, y todos los días exactamente lo mismo y se acaba como esa magia, se acaba como esa chispa. Cuando tú empiezas a sentir eso es cuando tú dices, pero esto será la vida y normalmente pues es cuando empiezas a buscar como ayudas, cuando tienes ese tipo de sensaciones empiezas a buscar ayudas, muchas personas empiezan por lecturas, otras personas empiezan a ir a terapia y empiezan a hacerse la pregunta si realmente eso es lo que hay y cuando tú empiezas en esa conversación te das cuenta de que no, la vida tiene muchas más cosas, pero obviamente le perdiste como el color a la vida. Y qué bueno lo que dices, porque al final de cuentas hay personas que simplemente escuchando eso dirán, no, es que yo estoy deprimido, estoy en un estado de depresión y no, quizás hay un punto donde simplemente le perdiste las ganas y estás como en esa búsqueda de volver a conectar o esa chispa. Uno de los puntos críticos que me comentabas era el tema de la autoestima baja. Eso es un factor fundamental y hemos hablado en otros episodios sobre esto y vemos que se vuelve casi repetitivo. O sea, si hay un consejo que le podemos dar a las personas del otro lado es cuiden su autoestima, tengan más amor propio, porque puede ser un detonante para muchos factores completamente diferentes. Ahí en la autoestima baja, ¿qué sucedió en este caso? Con ella, con la autoestima baja, ella dudaba constantemente de si podía hacer cambios en su vida, porque como tiene una vida cómoda, si lo pudiéramos decir así, que cada vez lo digo más, para mí una vida cómoda no necesariamente es una vida la que tú quieres vivir, y eso es parte del propósito que todos tenemos que tener, y es cómo realmente buscamos vivir la vida que queremos vivir, y todos estamos en capacidad de diseñar esa vida que queremos. A veces las mismas creencias que tenemos decimos, no, es que
yo no puedo tener esa vida porque yo no tengo dinero, porque yo no tengo, pues no tengo suficiente dinero, porque no soy reconocida, porque no tengo una pareja, porque no tengo algo, y empezamos a condicionarnos, pero la realidad es que cualquier persona puede tener la vida que quiere, solamente que tiene que estar dispuesto a definir cuál es la vida que quiere. Lo segundo, estar dispuesto a pagar el precio, porque nada sucede de la noche a la mañana, todo es un proceso. Entonces, empezar a entender que tú puedes hacer cambios. Si la vida que quieres no es lo que tú quieres vivir, pues empieza por definir lo que quieres vivir para poder empezar a caminar hacia allá. Y en términos de la autoestima, si tú no confías en ti, porque tiene mucho que ver con ese autoconcepto, si tú no confías en ti, va a ser muy difícil que intentes implementar cambios, así sean cambios pequeños, porque tú dices, es que no tiene sentido, o sea, y más cuando estás con pérdida de motivación, porque te estás reafirmando, pero reafirmando de manera negativa, que acuérdate que es un patrón que tenemos automático. O sea, nosotros como dentro de nuestro funcionamiento, ese patrón de estarnos machacando lo que no hacemos bien, pues es lo que ni siquiera te da la motivación para poder arrancar a hacer cambios también en tu vida. Y qué fuerte porque muchas veces decimos, no me gusta estar incómodo. Y en realidad quizás no es que no te gusta, le tienes miedo a esa incomodidad. Pero por ahí muchas veces dicen que la vida que tanto queremos está detrás de esa zona de confort en la cual pertenecemos. Y hace mucho sentido porque al final de todo este proceso quizás lo que se busca o lo que ella buscaba era esa chispa quizás de, no voy a decir aventura porque después todo este sistema de infidelidad de que hemos escuchado se puede malinterpretar. ¿Cómo haces para que ella vuelva a conectar con un propósito o qué plan de trabajo empezaste a utilizar para reconectar con sus pasiones? Ahí hay algo importante y es, tú lo mencionabas ahorita, y que hay una frase que me encanta, y es que solo lo mejor está después del miedo. Y cuando tú tienes miedo a esa incomodidad, tenemos que empezar a asociar la incomodidad a crecimiento, que eso es un cambio completamente de chip, porque decimos, ¿para qué me tengo que poner incómoda? Era parte de lo que ella se cuestionaba. O sea, si hoy tengo una vida normal, hoy tengo una vida tranquila, ¿qué sentido tiene ponerme incómoda si no sé qué va a pasar al otro lado? Y a veces eso es lo que nos detiene. Entonces con ella lo que empezamos a trabajar para reconectar con su esencia, a veces es empezar a reconocer esa niña interior o ese niño interior que me gustaba hacer cuando estaba pequeña, de qué disfrutaba, y es empezar a visualizar esas actividades que te conectan nuevamente, que nos detengamos a preguntarnos. Yo te lo decía en otros episodios, este proceso del desarrollo personal realmente es muy intuitivo, es muy fácil, pero cuando tú estás afuera crees que tienes que hacer las grandes acciones, las grandes transformaciones, y esto simplemente es de que lo vuelvas un estilo de vida, que lo vuelvas un hábito, que empieces a entrenar tu mente, que te empieces a hablar bonito, de que empieces a conectar con lo que en algún momento te gustaba. Ahí es donde está esa diferencia. Y qué difícil de entender porque muchas veces nosotros decimos, listo, empiezo a hacer todo esto alrededor de mis pasiones, y una frase también que me hace mucho sentido es, la vida que tanto sueñas está detrás del precio que aún no estás dispuesto a pagar. Me encanta. Y esa frase creo que hace mucho sentido en esto porque decir, bueno, listo, si ya estoy dispuesto a pagar el precio para volver a reconectarme y tener esas pasiones, ese propósito, ¿cómo empiezas a definir en ella esos pequeños objetivos? ¿Qué empiezas a hacer para que ella empiece de a poco a poder volver a conectar con todo eso que se había desconectado? Ahí es importante, cuando tú ya tienes claro qué es lo que quieres hacer, tienes que empezar, como lo decíamos en otro episodio también, que hablábamos de nuestra mente funciona como por cajitas. Entonces es importante definir esas tareas pequeñas que vayan en ascenso, y siempre tenemos que estar pensando en esa mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces tú empiezas por definir esas tareas, ojalá por lo menos semanales, ojalá fueran diarias, pero por lo menos si tú te empiezas a trazar metas semanales donde tú dices, esto es lo que voy a hacer esta semana, y empiezas a ponerte esos objetivos específicos, empiezas a darle un sentido también a lo que estás haciendo, empiezas a conectarte mucho más, porque ¿qué nos pasa? La vida siempre está en movimiento, la vida siempre está avanzando. Cuando tú no avanzas, simplemente te mueres. Entonces, ahí siempre decimos, hay varias opciones. Tú dices, la vida sigue avanzando, y tú o sigues hacia adelante o simplemente te rindes ante la vida, y ahí es donde pasa lo que ella nos decía, de que siente como esa desconexión, de que no encaja, de que no se siente bien. Pero cuando tú te conectas con un propósito, y volvemos, el propósito no tenemos que pensar en la gran transformación de la vida. Simplemente el propósito es algo que a ti te mueva, y todos tenemos algo por lo que nos levantamos. A veces yo lo vivo incluso con pacientes cuando me dicen, no, pero es que yo ni siquiera, o sea, yo no tengo absolutamente nada que me mueva.
eso hace parte de esa misma negación donde nosotros mismos decimos no hay nada, pero te aseguro que todos, así sea algo pequeño, todos tenemos algo que nos mueve. Porque si no, me lo decía un paciente hace poco, me decía, yo siento que a mí no, nada me mueve. Yo le decía, yo estoy segura de que sí. Empieza a preguntarle también a tu mente qué es lo que te mueve. Le digo yo, ¿tú por qué te levantas? Me dice, pues porque me tengo que levantar, pero ¿a qué te levantas? Y claro, si tú estás en ese patrón todo el tiempo de reafirmándote de manera negativa, no vas a encontrar, o sea, no hay forma de que encuentres una salida. Por eso la clave está en empezar a cambiar ese lenguaje también que tienes contigo para empezar a encontrar ese propósito, que también empiezas a hacerte esas preguntas con lo que te conecta, con lo que te gusta, a quién admiras. Ese tipo de cosas te van a ir ayudando a encontrar ese propósito. Y muchas veces me comentaste de que una de las grandes herramientas para empezar a vivir todo este proceso es practicar la gratitud diaria. O sea, y que de esa forma tú empiezas a volver a encontrarle un sentido y un motivo a la vida por medio de la gratitud. ¿Cómo funciona ese paso? Yo te puedo decir que hay dos cosas que son para mí la alta tecnología, que incluso los aprendí con un curso de milagros, y es el tema de la gratitud y el perdón. Cuando tú estás en gratitud, estás en una vibración de abundancia. Cuando estás en gratitud, y por eso nos tenemos que volver agradecidos absolutamente con todos, incluso con las cosas que no funcionan. Porque cuando tú agradeces incluso esas situaciones que no son buenas, la conviertes en una oportunidad de aprendizaje, y en ese momento incluso tú dices gracias porque esto me dio una historia nueva que contar, porque esto me dio una oportunidad de aprender algo, porque esto me hizo ver mis sombras, porque esto me permitió conocer el amor, porque esto me permitió algo. Pero cuando tú estás en gratitud, entrenas tu mente para siempre buscar la intención positiva que hay en todo. Entonces, empezar a conectar con, a veces, incluso cuando empezamos con estos procesos, hacer una lista de lo que tú puedes agradecer en el día. A veces decimos, pero es que se vuelve demasiado obvio, y a veces nos vamos solamente a decir porque tengo una casa, porque tengo un carro, porque tengo una pareja, porque tengo un trabajo. Pero hay cosas mucho más básicas como poder respirar, poder pararnos, poder ver, poder tener a alguien que te abrace, poder decir, tener a alguien que te dé una palabra bonita. Poder caminar, poder correr. O sea, poder ir a comer un helado, o sea, cosas que son mucho más triviales, pero que decimos, ahí es donde está la esencia de la vida. Y la esencia de la vida está en esos pequeños momentos que a veces volvemos a lo que decíamos ahora. Creemos que tienen que ser grandes cosas, pero la vida realmente se trata de esas pequeñas cosas que las volvemos cosas extraordinarias, pero es la manera como nosotros interpretamos eso. Entonces, entrenar tu mente en estar agradeciendo todo el tiempo por lo bueno, por lo malo, por lo no tan bueno, eso hace que empieces a vibrar también de una manera diferente. Hay algo que, si bien no viene al caso, pero es un proceso de gratitud que a mí me llamó mucho la atención, es de una madre que se entera que su hijo tiene cáncer y le empiezan a decir que probablemente le queda poco tiempo de vida al niño. Y en ese momento ella tiene un choque muy fuerte por ella, por decir, ¿por qué Dios me va a quitar a mi hijo? Entonces llega un proceso también muy espiritual y le empieza a decir, a partir de mañana agradece por cada día que Dios te preste a tu hijo para compartirlo. Empieza a tener un proceso de gratitud y empieza a vivir cada día de una manera mucho más potente, desde lo mínimo decir, gracias por prestarme el otro día más. Gracias por hoy poder salir a caminar a un parque con él. Lo que tú decías, ir a lo más sencillo que por estar en automático creemos que es normal, o sea, levantarnos, verlos ahí, ver los que desayunan, ver los que caminan. Cosas de la vida hacen todo su proceso de quimioterapia, todo, y el niño se salva. Y desde ese momento fue como decir, wow, o sea, la gratitud sigue estando por más de que mi hijo ya está bien, sigo agradeciendo. Porque contaba ella en un episodio que vi en un podcast, ella decía, yo necesité como ese golpe, ese cachetazo, para empezar a darme cuenta de lo malagradecida que estaba haciendo por no ser consciente de todas las bendiciones que tenía. Ahí con eso que dices, Cris, eso es fundamental. A veces creemos que necesitamos esos golpes de la vida y a veces esperamos que lleguen esos momentos para poder reaccionar y decir, tengo que hacer un cambio, tengo que volver al momento presente. Y qué bueno, o sea, también lo escuchamos, nadie aprende por experiencia de otros, pero sí tenemos que aprovechar que otras personas nos cuentan sus historias, y por eso es importante trabajar con mentores, por eso es importante leer, escuchar podcasts, porque todo eso te va a ir dando herramientas de lo que las personas están viviendo. Y algo que para mí ha sido súper potente en las sesiones que tengo con las personas es que te das cuenta de que cada persona tiene un mundo y cada persona uno dice, pues mi chica, o sea, esta persona ha vivido cosas muy duras
Y ahí es donde uno empieza a valorar todo lo que vive, porque uno dice, realmente hay gente que la está pasando más duro que uno. Y no se trata del otro, o sea, se trata de uno cuando decimos esas historias que otros están viviendo, yo también las puedo tomar como aprendizaje, no las tenemos que experimentar en carne propia. ¿Y para qué esperar a que llegue una enfermedad? ¿Para qué esperar a una ruptura? ¿Para qué esperar a una quiebra? Para hacer cambios en tu vida. O sea, el momento es ahora. Y si lo haces ahora, estás a tiempo de empezar a hacer esa transformación. Totalmente, y para eso también está creado este podcast. Por algo también contamos historias de pacientes y las herramientas que utilizan para que ustedes puedan empezar a implementar del otro lado. Porque como lo decía Nati recién, o sea, hay veces que la vida estás esperando como ese llamado de atención, ese aviso. Pero ¿y si el aviso es más fuerte y si no tuviste la oportunidad de despedirte, entre comillas, si te agarró de golpe? Entonces creo que estas son señales y alertas para empezar a utilizar la gratitud en tu vida y que lo puedas empezar a implementar desde ahora. Algo que me contabas era sobre empezar a recomendarle a ella, para salir de su rutina de automático, explorar nuevas actividades. ¿Cómo se da eso? Eso es empezar a conectar con todos. En algún momento hemos sentido que decimos, ay, a mí me gustaría hacer esto, pero no nos atrevemos. Total. Y es precisamente porque no nos atrevemos a salir de la comodidad, y a veces es aventarnos a lo que es novedoso, obviamente teniendo como claro de que cuáles son los riesgos que pueden haber, pero nada, o sea, permítete fluir en lo que a ti te gusta, en lo que crees que va a funcionar. Y yo estoy 100% convencida con la intuición. Si tú sientes que algo te va a generar bienestar, te va a generar felicidad, es empezarte a conectar con esas actividades que efectivamente pueden ser novedosas. Y ahí también volvemos a qué te gustaba hacer cuando eras niño, de qué disfrutabas en otro momento, incluso porque en algún momento de la vida nosotros decimos, empezamos a disfrutar cosas, pero se vuelven cosas temporales. Tú dices, disfruto esto, pero ya no lo disfruto. Claro, porque le perdiste como el encanto a las situaciones y porque dejamos de sorprendernos. Y hay algo súper bonito cuando hablamos de los niños. Los niños se sorprenden absolutamente con todo, porque nosotros perdemos esa capacidad de sorprendernos. Y es por, tú lo decías ahorita, nos acostumbramos a que todo lo que tenemos, pues eso es lo que tenemos. O sea, todo el mundo lo tiene, pero cuando tú te das cuenta de que eres un privilegiado de la vida, que eres absolutamente bendecido, tú dices, realmente me tengo que sentir agradecido. Totalmente. Y que al final de cuentas, estas acciones que le recomiendas van atadas a algo que me contabas, que es como desafiarla a ella una vez por semana a salir de su zona de confort. O sea, empezar a experimentar nuevas emociones. ¿Cómo lo toma y cómo se lleva a cabo eso? Nosotros decimos, hay un ejercicio que me parece súper bonito, que se lo recomiendo obviamente a todas las personas, y es muy sencillo, y es cuando tú piensas qué te hace feliz, o incluso es más fácil pensar qué le hace feliz, por ejemplo, a mi pareja o a alguien. O sea, cuando tú dices, esto le hace feliz a Cris, hacemos una lista de todo eso que normalmente yo puedo hacer para hacer feliz a otra persona. Eso inconscientemente es la manera como tú recibes también esa felicidad. Total. Entonces, cuando tú haces la lista, lo cortas cada uno en como papelitos y lo metes en una bolsita. En una actividad que funciona súper bonito es, cada semana sacas un papelito y es la actividad en la que tú te vas a comprometer, pero no para otros, sino para ti. Wow. Y es una actividad súper potente porque te empiezas a conectar, y eso tiene mucho que ver en que es la manera como a ti te gusta recibir felicidad, pero es más fácil dársela a otro. Entonces es súper potente y es súper fácil de hacer. Y qué bonito poder llevarlo a cabo de esta manera. Fue hermoso haberlos acompañados en el podcast del día de hoy. No hay nada más bonito que poder llevarte todos estos aprendizajes. Así que si quieres volver a verlo, tomar apuntes, ver las recomendaciones y lo más importante de todo, si sientes que necesitas ayuda y quieres conectar con Nati, te encontramos en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Spotify, y me encuentran como Nati RMZ con balance. Estoy a disposición a un solo mensaje, a un comentario, y me encantaría poderlos acompañar. Fue hermoso haberlos acompañado. Vamos a fuego. Un besote gigante. Chao. Chao, chao.